mucho más cercanos y más alegres. Y es el tema de el Día Nacional del Cacao. Es hoy uno de los frutos más codiciados en el mundo, originario de estas tierras. Pues hoy celebramos su Día Nacional, una fecha que recuerda que Venezuela es uno de los sitios con mayor diversidad de este fruto y con mayor calidad. De este tema vamos a hablar con Soraya Elacar, quien es docente, maestra, chocolatera, fundadora y socia de Cacagua, una firma que se ha dedicado a buscar el cacao desde el productor hasta convertirlo en las más deliciosas barras de chocolate que usted pueda probar. ¿Cómo estás, Soraya? Siempre bienvenida. Gracias, Esther, gracias. Y bueno, la introducción que hace, bueno, toda nuestra también solidaridad con el pueblo libanés. Mi familia es del Líbano. Tengo mucha gente, mis tíos, mis primos, mucha gente todavía en el Líbano con un desespero enorme por el conflicto. Así que toda nuestra solidaridad con el pueblo libanés. Y hoy, bueno, celebramos el Día Nacional del Cacao, y lo celebramos en honor a que Venezuela es el país con mayor diversidad de cacao. Es decir, no solamente es que tenemos el mejor cacao del mundo, sino que además el más diverso. ¿En qué consiste esa diversidad, Soraya? Bueno, mira, nosotros tenemos cacao. Tú sabes que los cacaos se dividen como en tres grandes categorías: los criollos, los trinitarios y los forasteros. Pero en nuestro caso se hibridizó, se mestizó, es decir, nosotros tenemos cacaos de distintos tipos. Los criollos hay como decenas de genéticas diferentes, y los trinitarios también. Entonces tú puedes conseguir, por eso es que el cacao venezolano tiene tantos aromas y tantos sabores, porque depende de la variedad genética, y también depende de cómo se mestizó, de cómo se hibridizó en las regiones. Entonces, el cacao venezolano, con más de 100 sabores, que además es un fino de aroma, es una joya de cacao, está cotizado en el mundo entero como de los mejores cacaos. Ahora, ¿de dónde es originario el cacao? El cacao se origina por estos lados, porque alguna gente dice, no, que en México. No, Ajá, no, no. El sí, cacao digamos la opinión más aceptada es que es centroamericano. No, para nada. Se origina en las cuencas amazónicas. Es nuestro, Es un está entre fruto Colombia. amazónico. Es un fruto amazónico. Se origina entre las cuencas colombianas y las cuencas venezolanas. Nosotros somos los originarios. Lo que pasa es que aquí hubo una falla tectónica, y por ahí empezó el cuento del desplazamiento de los granos, pero además nosotros comercializábamos, era una moneda. Entonces también por ahí se empezó el desplazamiento, y a través de los ríos. Es decir, hubo muchas maneras digamos, de diseminación del cacao, de la polinización del cacao en toda la región. Pero ya hay muchísimos estudios que indican que es nuestro. Ahora, el cacao en algún momento fue el mayor producto de exportación venezolano. Además, monopolizado por las familias más ricas de nuestro país en la época colonial, al punto de que todavía se usa la expresión grandes cacaos para referirse a este tipo de personas. Pero con la era petrolera, en el cacao, entre otros rubros agrícolas que eran de exportación de Venezuela, decayó bastante. ¿Cómo está la situación ahorita? Mira, nosotros no hemos logrado superar las 17.000 toneladas anuales de cacao. Nosotros producimos entre 12 y 17.000. Depende de la cosecha, depende del año, pero hay un reto enorme por delante de cultivar cacao. Y además te lo digo no solamente porque para que se convierta en un rubro, digamos, de ingreso a la nación, sino porque además es un factor importante para combatir el cambio climático, porque donde se siembra un cacao tal, se siembra agua y oxígeno.
Entonces es muy importante que sembremos muchos cacaotales en estos tiempos en los que hay tanto calor, que la lluvia, que la sequía, que tú sabes, el clima está hecho un desastre. Nosotros tenemos que favorecer también un granito de arena, es también sembrar cultivos de cacao, no solamente para seguir teniendo este cacao tan maravilloso que se convierte luego en chocolates extraordinarios. Además que sigue siendo un producto de exportación, pero una exportación que está, digamos, en las sombras, en una zona gris. Sí, es una cosa muy, yo diría que es un aporte marginal con relación a los ingresos de la nación en general, pero nosotros podríamos vivir del cacao tranquilamente. Ya el país lo hizo, en algún momento. Entonces nosotros podríamos volver a esa época si tenemos una política agrícola vinculada con el cacao, si favorecemos las exportaciones, si acompañamos a los técnicos en el campo, si acompañamos a las familias productoras, si generamos más academia y más estudios sobre el cacao, si acompañamos a las universidades y a los institutos, ¿sabes? Hay que hacer todo un trabajo alrededor del cacao para impulsar este rubro como un rubro prioritario y de exportación. Estamos conversando con Soraya Elácar, docente, investigadora, en estos momentos dedicada como maestra chocolatera, fundadora y socia de Cacagua. Fíjate, yo tengo una tesis, y corrígeme si estoy equivocada, Soraya, por favor, y es que en este momento, Venezuela no está aislada del mundo y el chocolate sigue siendo una de las golosinas más consumidas en el mundo. Los grandes productores de cacao en estos momentos, yo creo que Venezuela no tiene posibilidad de competir en volumen con esos productores, pero no es un cacao de la calidad que tiene el venezolano. Entonces, ¿hacia dónde se deben orientar los esfuerzos? A proteger ese cacao de calidad, a producir un cacao de calidad superior, o hacia el volumen de producción. Bueno, ambas cosas, es decir, yo creo que el reto nuestro es proteger la semilla nativa, y en eso anda de hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología, haciendo muchos estudios para la protección de la semilla nativa, y aumentar también la producción, porque eso de que no va de la mano calidad con producto masivo, yo creo que tenemos que romper con ese mito. Yo creo que sí es posible hacerlo, es posible proteger la semilla, es posible hacer procesos de cultivo a través de la injertación de semillas venezolanas y del cacao venezolano para seguir teniendo el mejor cacao del mundo. Pero si no producimos más, si no cultivamos más, si no hay mayor producción de cacao, tampoco vamos a poder generar ingresos para la nación en torno al cacao. Entonces, hacerlo bien, hacerlo protegiendo nuestra semilla, pero aumentando su producción. Ahora, el cacao está viviendo un boom en los mercados internacionales. De hecho, estaba consultando algunas páginas con algunos datos y Bloomberg, una agencia de información económica, reporta que el consumo mundial espera este año que supere significativamente a la producción. Entonces, ¿dónde va a salir el cacao en el mundo? Porque además ese aumento de volumen de producción no se da de un día para otro, es un esfuerzo continuado de años, ¿no? Sí, porque es que el problema básico es que África, entre Côte d'Ivoire y Ghana, son los países que los países que más producen cacao, los que más exportan cacao, y son los mayores proveedores de cacao para las grandes transnacionales del chocolate. El problema es que en África hay dificultades con el suelo, hay dificultades con la producción, hay dificultades con el clima, hay dificultades políticas y sociales, porque además ha habido mucho cacao sobre la base de la explotación infantil, de la esclavitud moderna, y eso está generando una crisis. Entonces se vino abajo la producción. Entonces ahora hay un consumo alto de chocolate, hay una demanda alta de chocolate,
que no se compara con la producción de cacao. Entonces, por eso ahora las grandes transnacionales están mirando hacia América. ¿Es una oportunidad para Venezuela? Sí, es una oportunidad para Venezuela. Siempre y cuando protejamos nuestras semillas, siempre y cuando protejamos los cultivos, siempre y cuando hagamos inversiones que sean racionales, que estén acompañados de ciencia, que además no dejemos las tradiciones para preservar el sabor y los aromas del cacao, pero es una oportunidad de avanzar en aumentar el cultivo porque tenemos compradores seguros. Bueno, de hecho, Bloomberg reporta que de enero de este año a marzo, en la bolsa de Nueva York, el cacao pasó de $2,000 por tonelada a $10,000 por tonelada, un fenómeno que no se daba en los últimos 60 años, un aumento tan significativo de los precios. Es así. Es también una oportunidad para los productores. También es una oportunidad para las familias que lo producen. Pero además yo quisiera destacar el proceso que ustedes hacen en Cacagua, Soraya, que a mí me parece tan significativo, porque creo que es sentar unas bases sólidas para poder no solamente aumentar la producción, sino aumentar una producción preservando tanto el origen de la semilla como los procesos que se dan, porque al igual que en el caso del café o del maíz, alrededor del cacao hay toda una cultura, no solo unos procesos técnicos, si se quiere, de producción. Sí, eso es así. Nosotros, parte de la filosofía de Cacagua es que todo chocolate tiene rostro, todo chocolate tiene propósito, todo chocolate tiene historia. Y tiene la historia local, la historia del productor, la historia de cómo se cosechó, se fermentó, cómo se cuidó, cómo se almacenó, cuáles son sus notas, sus sabores, cuál es la historia de la familia que lo produce. Y por eso cada empaque es un pequeño libro de la historia contemporánea del país, de la historia del campesino venezolano, de la historia del productor de cacao y de la historia del cacao en Venezuela, porque en realidad no solamente ofrecemos chocolate, estamos ofreciendo también la diversidad de historias que hay en el país con la diversidad de cacao que hay en el país. Hacerlo, una tableta de chocolate en Cacagua puede demorarse entre 8 y 10 meses producirse porque hay un trabajo de investigación en el campo, hay un trabajo de reconstrucción de las historias locales, de la formulación, del estudio propio del grano para lograr el mejor sabor posible, miles de pruebas para saber cuál es la mejor fórmula para ese chocolate. Entonces, y además un porcentaje de lo que se paga por un chocolate aquí se regresa al campo para seguir acompañando a los productores y seguir acompañando a cada familia que está haciendo bien el trabajo y que queremos que siga haciéndolo bien. Bueno, un esfuerzo que sé que están haciendo varias empresas chocolateras como Cacagua en el país, que yo quiero destacar, visibilizar también, Soraya, así como a esos hombres y mujeres que han preservado la tradición en sus tierras a pesar de las dificultades. Sí. Ayer lo hablaba con un productor nuestro, uno de los más queridos, que ya tiene 2 premios en París por chocolates Cacagua, que es el señor Juan Tunarosa en Barinas. Su familia ya tiene 100 años cultivando cacao y él me decía, es que cada vez que pienso en vender esta finca y dejar el rubro, pienso en mis abuelos, pienso en mi papá y digo, pero ¿cómo voy a dejar esto? Porque claro, hay muchas dificultades, pero hay un apego tan del corazón con el cultivo, hay un apego tan cultural, tan familiar, que es un amor que no se puede describir de ninguna manera, y entonces no la terminan vendiendo, sino que siguen echando para adelante. Oye, mira, yo quiero saludar en este sentido a todos y a todas, y creo que a través de Cacagua y de tuyo, Soraya, podamos ya hacer llegar ese saludo afectuoso a todos los productores y productoras, a los que contribuyen con Cacagua, con su trabajo, con la producción de ese chocolate tan espectacular. Y vale la cuña, porque yo les invito a que pasen por la sede de Cacao aquí cerquita de la Plaza Francia en Altamira, porque vale la pena probar el mejor chocolate, porque Venezuela tiene el mejor cacao del mundo. Es así, además hoy estamos de degustación, así que
Hoy hay Vale, que venir entonces. y probar, venir y probar. Seguro que sí, así que acérquense hasta allá. Soraya, siempre es un gusto conversar contigo y reconocer contigo todo ese trabajo de rescate, de visibilización, de consolidación de una cultura que esperamos que tenga un salto importante con hoy que es Día Nacional del Cacao, que estas circunstancias mundiales se conviertan en una oportunidad para nuestros productores, para nuestro país y para consolidar esa cultura que hay alrededor del cacao. Que así sea, Esther, un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti siempre por aceptar nuestra invitación. Era Soraya Lácar, ella es docente, investigadora, maestra, chocolatera, es una de las fundadoras y socias de Cacagua, una empresa dedicada a la forma Mintubar, que implica contactar al productor, garantizar que los procesos que tiene ese cacao sean lo más adecuados para producir el chocolate que tiene Cacagua, que es, bueno, de verdad, les invito a probarlo, a degustarlo, porque es realmente un alimento de dioses. En estos minutos que nos quedan, queremos comentar